¿Qué tal? ¿Quieres una caña? Sí, claro. Por favor, primo. Procede. Bueno, no sé si te han contado que esta entrevista va a durar lo que dure esta caña que nos vamos a beber. Así que, con calma. Todo empieza con una pregunta incómoda que nos ha dejado el anterior invitado. Vale. ¿Te gustaría que toda la entrevista estés hablando con autotune? Sí, un ratito, sí. Un rato. Sí. Mira, te añado, tienes que acordarte de decir una palabra clave. Cuando tú digas esa palabra clave, se acaba el autotune. Ok, Si no la dices, va a sonar todo el rato. vale. ¿Cuál es la palabra? No sé, eso ya libertad tuya, no sé, alcachofa. por Banana. ejemplo. Banana, vale, perfecto. Si tuvieses un bar, ¿qué nombre le pondrías? Mi nombre de drag queen. Claro, o sea, de repente hace un giro. ¿Y cuál es ese nombre? Alice Pussyball. Me encanta. ¿Y sería un bar así como de ir de tardeo, más de fiesta, Sería 24 horas. como una farmacia? Una farmacia 24 horas. Depende de la hora que vayas, pues hay más grado de... Es todo. Es bar Sí, de cadencia, desayuno, o sea, sí. que igual alguien está de fiesta y ya empalma con el desayuno y de repente churros, tal. Me encantaría. Eso, vamos a brindar. Chin, chin. Salud. ¿Tú apoyas? Yo apoyo. Yo apoyo. No quiero coaccionar a nadie, ¿eh? Ni todo, claro. 3 bares así que te gusten mucho por... Hombre, tú eres ilustradora, que te gusten o que tengan cosas expuestas que te gusten o como que sean bonitos. Vale. Bar bonito, Gorila, por ejemplo, me mola. Y para comer, el pez tortilla. Perfecto. Ala. Pues bien organizado. Sí, Me gusta. tal cual. ¿Hay algún sitio así como que te haya sorprendido, que hayas visto algo tuyo o no que sé, alguien de no sé dónde que tiene una obra tuya? Sí, hace poquísimo, lo último que así más me sorprendió, en el nuevo videoclip de Carolina Durante, la chica llevaba una camiseta mía, me pasaron por un DM en plan, mira, da. Dije, como que, ¿en qué momento? Y luego la estilista, súper maja, me escribió diciendo que quería meter algo mío Qué en guay. algún rodaje, así que muy guay. Si tuvieses que ilustrar una tarde de cañas, ¿qué es lo que no puede faltar en ese dibujo? Además de una mano, por supuesto. Unas aceitunas y, bueno, joder, mucho color, mucha gente. Es que, sí, cositas como verbena, Verbena. Dibujarías el concepto verbena. sí, y una banana también. Vaya. Yo estaba diciendo, ¿lo dirá? ¿No lo dirá? Vale, ya está. Se ha acabado el autotune. Que de aquí salga un tema, por favor. No, hombre, por supuesto. Trap. Y tú llevas dibujando como muchísimo. O sea, ¿o cuándo te nació la pasión por dibujar? O sea, tú cuando eres pequeña pintas y mi forma de expresarme pues era eso. La cosa es que no he parado, descubrí Photoshop, Illustrator y fue como, todos los colores del mundo que quiera. ¿Y conservas todo lo que dibujabas de pequeña? Es que me daban como ataques de estos de, esto es una mierda, no vale para nada, y lo rompía, pero luego lo que recuperé, joder, suena a trauma. Es eso. muy artista eso, ¿eh? También de esto es una mierda, cambio de época. Suena como... Ahora soy cubista, dejadme, por ejemplo. Sí, como ser de, qué momento esto, hace 2 semanas. Que tenía 6 años, vaya mierda. Oye, ¿y hay algún sitio o sea, si te dicen, puedes exponer tu obra en el sitio que quieras, ¿qué sitio elegirías? En algún ascensor tipo de algún rascacielos del país de los rascacielos. Tú inspiras a mucha gente con tu trabajo. A ti, además de tus amigos, que entiendo que también te inspiran, ¿qué cosas te inspiran? Aparte de tener referentes, muchos referentes, vivir experiencias, ¿no? Y sacar referencias de eso también, de lo que me contó mi amiga el otro día con el salseo de uno o lo que viví yo en aquel bar. Que las historias de cañas ayudan. Es que sí, sí. Es lo que te inspira. Vivir te inspira. Sí. Bien. Pues tengo un juego para ti, si te parece, Okay. que se llama ¿Qué prefieres? Vale. ¿Qué prefieres? ¿Un Van Gogh original en el comedor o una nevera llena de Mau en la cocina? La nevera. Bueno, a ver... Lo has tenido muy claro, ¿eh? O sea, yo no te... sí, pero luego pienso, claro, yo lo puedo vender y con eso comprarme más neveras. ¿Más neveras? Sí. Entonces nos quedamos con vender el Van Gogh. Sí. Compraventa ilegal de arte. Muy bien, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Qué prefieres? ¿No volver a entrar en un bar
o no volver a entrar en una exposición. En un bar. Y además en los bares hay muchas exposiciones, así que se junta como lo mejor de cada sitio. Cervezas y arte. Y por último, ¿qué prefieres? ¿La cerveza del mediodía del domingo o la primera cerveza del viernes? La primera cerveza del viernes. Buah, sí. Sí, ¿no? Sin Eso duda. clarísimo. Sí. Pues lo has pasado muy bien. Enhorabuena. Gracias. Hemos estado charloteando que no hemos oído nada. Bueno, no pasa nada. Ahora falta que tú pienses la pregunta incómoda para la siguiente persona que venga de invitada. Pues le pediría al siguiente invitada, que cogiera el listón telefónico. Uy, listón telefónico. Que se fuera a 1995. Sí. Hiciera así scroll, llamara y... Oye, vámonos de cañas. A quien sea. A su abuela, a su jefe o a quien sea. Al... yo qué sé. Al fontanero. Por ejemplo. Eso sería genial. Precioso. Creo que es para mí la mejor pregunta incómoda hasta el momento. Y hay muchas, ¿eh? Así que, tía, pues muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti. Jo, pues nada, pues un brindis. Chin, chin. Por nosotras. Y ahora llega este momento en el que yo te acompaño a la puerta. Dame un abrazo, muchas gracias por venir. A ti, por acogerme. Nada, cuando quieras, aquí está mi bar. Adiós. Chao. Hoy nos hemos tomado una caña con Alba Blázquez, tiempo más que suficiente para inspirarnos. Si quieres ver a qué sabrán las próximas cañas, pues estate atento al YouTube y al Instagram. Si estoy todo el día poniendo stories y cosas de que voy a hacer vídeos y cañas con gente, ya no te lo puedo poner más fácil. Venga, hasta la próxima.